Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver el Consejo Europeo. Recuerda que si quieres asistir a mi preparación online, donde estudiamos las leyes de forma literal, pero ayudándonos de esquemas, puedes escribirme a info@legislapro.com. También puedes seguirme en Instagram en esquemas oposiciones justicia. Recuerda asegurarte de que el contenido de este vídeo contiene la legislación vigente para la convocatoria de la oposición que te estés preparando. Comenzamos con la explicación. Hoy vamos a estudiar una de las instituciones de la Unión Europea que se llama el Consejo Europeo. Es muy importante distinguir bien la naturaleza de cada una de las instituciones de la Unión Europea y preguntarnos a quién está representando esa institución. Aquí, en el Consejo de la Unión Europea, estamos ante una representación del Poder Ejecutivo de la Unión. Por lo tanto, sirve para dar impulso al desarrollo de la Unión Europea y definir las orientaciones y prioridades políticas. No ejerce funciones legislativas. Características. Una característica muy importante de esta institución es que se pronuncia por consenso, es decir, que llega a sus decisiones por negociación, buscando el acuerdo, salvo que los tratados dispongan otra cosa. Dentro de los tratados modificativos de los constitutivos de la Unión Europea, el Acta Única fue el que primero reconoció la existencia de esta institución, pero no le reconoció estatus de institución todavía. El Tratado de Lisboa fue el que le dio el estatus de institución. Para el ejercicio de sus funciones, los miembros del Consejo Europeo pueden contar con la asistencia de un ministro por cada jefe de Estado o de Gobierno que acuda a las reuniones. Y en el caso del presidente de la Comisión, que también participa en el Consejo Europeo, puede ir acompañado por un comisario, que es como se llaman los miembros de la Comisión Europea. También cabe la posibilidad de invitar al presidente del Parlamento Europeo. Pasamos a la composición y a la sede. Ambos aspectos son muy importantes para los test, caen mucho como preguntas. Composición. Está compuesto el Consejo Europeo por un presidente, por los jefes de Estado o de Gobierno de los países de la Unión Europea, por el presidente de la Comisión Europea, que es otra institución, pero que también participa aquí, y por el alto representante de la PES. Hay que recordar que la PES son las siglas de la Política Exterior y de Seguridad Común, y que es ese órgano de la Unión Europea que va a gestionar sus relaciones con el exterior, incluyendo diplomacia, temas de seguridad y cooperación de la Unión Europea con otros países y organizaciones internacionales. El presidente está en su cargo durante 2 años y medio, renovable una sola vez. Es elegido por mayoría cualificada. Luego entramos un poquito más en detalle en lo de las mayorías. También están ahí los jefes de Estado o Gobierno de los países miembros de la Unión Europea, el presidente de la Comisión Europea y el alto representante de la PES, pero que va a participar en los trabajos que sean de su competencia, o sea, asuntos de política exterior y de seguridad común. La sede del Consejo Europeo está en Bruselas. Normalmente se reúne 4 veces al año, 2 veces por semestre, pero se pueden convocar sesiones extraordinarias. También podría celebrarse en otro lugar, o sea que pueden hacer, por ejemplo, celebración de sesiones en otros sitios, como por ejemplo Luxemburgo. Competencias del presidente del Consejo Europeo. Preside e impulsa los trabajos, asegura la preparación y continuidad de los mismos, facilita la cohesión y el consenso en el seno de esta institución y presenta un informe a otra institución, al Parlamento, después de cada sesión, para que el Parlamento esté informado de las cuestiones que se están tratando en el Consejo Europeo. Y también lleva la representación exterior de la Unión en los asuntos de la PES, pero sin olvidarnos, sin perjuicio de las atribuciones que tiene en concreto el alto representante para asuntos exteriores y de políticas de seguridad. O sea que el presidente lleva la representación exterior de la Unión, pero lo lleva en colaboración y siempre respetando que hay un órgano, el alto representante para los asuntos exteriores, que lleva esas cuestiones de representación exterior. Formas de adoptar las decisiones. El consenso, que es la regla general, quiere decir que no hay votación para llegar a las decisiones, sino que se intenta negociar hasta que todos estén de acuerdo.
Es la regla general, salvo que los tratados dispongan otra cosa, y se utiliza para adoptar, por ejemplo, las conclusiones, que son unas decisiones que definen los asuntos específicos de interés para la Unión Europea y exponen actuaciones concretas que se han de emprender, objetivos que se han de alcanzar por la Unión Europea. Luego tenemos otras mayorías, otras formas de adoptar las decisiones. Tenemos la mayoría simple, que es para adoptar cuestiones de procedimiento interno y la aprobación de su reglamento interno. La mayoría cualificada, que exige que al menos el 55% de los miembros del Consejo Europeo reúnan también al menos el 65% de la población de la Unión Europea, y se utiliza para adoptar la mayoría de los actos jurídicos del Consejo Europeo. Es importante resaltar que no solo vamos a exigir un porcentaje de miembros, sino que en estos casos de mayoría cualificada y la siguiente también la reforzada, va a exigir también un requisito de población. Así que al menos el 55% de los miembros del Consejo Europeo tienen que estar de acuerdo, pero tienen que tener además esos miembros al menos el 65% de la población del conjunto de la Unión Europea. Y luego tenemos la mayoría cualificada reforzada, que aquí nos dice que tiene que ser al menos el 72% de los miembros del Consejo Europeo que reúnan al menos el 65% de la población de la Unión Europea. Vamos a utilizar este sistema para cuando el Consejo Europeo elija a su presidente, cuando establece la lista de formaciones del Consejo o cuando propone un candidato a presidente de la Comisión. Cuando el Consejo se pronuncie por votación, ni su presidente ni el presidente de la Comisión Europea van a participar en las votaciones. Esto es importante, cae mucho en los test. Se atribuye la decisión exclusiva, en este caso, a los jefes de Estado de los miembros de la Unión Europea. Y llegamos a las claves del tema. ¿Qué es lo más importante que tienes que memorizar en esta institución? La finalidad de esta institución de la Unión Europea, para compararla bien con el resto de las instituciones. ¿Cuál es su composición y dónde tiene su sede? Otra vez para poder compararlo y no confundirlo con otras instituciones como el Parlamento Europeo o el Consejo de la Unión Europea. El consenso, esa característica tan importante de ese método que se tiene por regla general para llegar a las decisiones, y luego también las diferentes mayorías. Y por último, las competencias del presidente del Consejo Europeo. Yo os pregunto aquí la siguiente cuestión. En el Consejo Europeo, ¿qué mayoría se necesita para la aprobación de su reglamento interno? Contestadme en los comentarios. A, consenso; B, mayoría simple; C, mayoría cualificada; o D, mayoría cualificada reforzada. Espero vuestras respuestas y nos vemos en la siguiente clase.